Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube y Facebook. a Twitter? En Twitter. Ya no sabemos la leyenda Mucho gusto en inicial. saludarles aquí desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México. México, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México. Jalisco, para los que nos ven de fuera de aquí de la ciudad. Oye, fíjate que el tema que me ha estado llamando mucho la atención y nos han preguntado mucho, el por qué o qué, por qué ahorita está tan fuerte la situación de que la iglesia o que la gente ya no cree en las cosas malas, en el diablo y cosas así, ya no tienen miedo a hacer cosas malas, ya a la gente no les interesa o piensan que no existe el mal, no sé. ¿Nos podrías dar Hay una una urgente referencia? necesidad de la iglesia, de los católicos, que es la defensa contra el demonio, ¿verdad? Primeramente, pues Sí. creer en él y luego, segundo, saber cómo podernos defender de sus acechanzas, sus intrigas, su maldad, ¿verdad? Sí, es lo que nos están preguntando, cómo te podrías defender, ¿no? También de ese tipo de situaciones. ¿Ok? O cómo no caer en sus trampas. Exactamente. Claro que sí, hermano, con todo ¿Podrías gusto. dar una empapadita de tu Pues vamos conocimiento? a ver, miren, en estos últimos años se ha escrito mucho, lo sabemos, sobre teología y moral cristiana, mucho. Pero ha estado casi olvidado el tema del demonio y el tema, por ejemplo, del exorcismo, de la defensa contra el demonio. La mayoría de los escritores, incluso teólogos, aunque no niegan la existencia de los demonios, subestiman su influencia sobre las cosas humanas. Y esto, pues ellos lo consideran como si fuera un deber y una demostración de sabiduría, el no mencionar al demonio. Muchos teólogos actualmente identifican a Satanás. Porque vamos a hablar de eso, los nombres, lo que me preguntaba la vez pasada. Ahora sí, vamos a hablar de eso. Muchos teólogos identifican a Satanás solo como si fuera una idea abstracta del mal. Madre, si ocupas, aquí hay un encendedor para... Ok, del mal. Y pues esto es una herejía, porque está totalmente en abierta contradicción con lo que dice la Biblia, con lo que dice la tradición, la patrística, con el magisterio de la iglesia. ¿Sí? El decir que Satanás nada más es el mal, una cosa abstracta, como un mal que hay. La cultura actual, donde vivimos, en el mundo que vivimos actualmente, considera ahora como algo primitivo el atribuir la causa de fenómenos extraordinarios a la acción del demonio. Y siempre quieren dar todo el mundo una explicación natural, por más cosas raras que pasen. No, esto es natural y pasó por esto y por esto. Y pues así lo que pasa es que la obra de Satanás, la obra del demonio, se ve enormemente facilitada. Él está feliz y sonriendo. No creen en mí, todos se lo atribuyen a causas naturales. Los teólogos ya no escriben de mí, ya no creen en los exorcismos, ya no hay quien expulse demonios, pues le están facilitando su tarea. Y sobre todo, fíjate que se la facilitan a aquellos que comparten estas ideas y que por su ministerio lo más que tendrían que hacer es impedir la acción del demonio en el mundo. Me refiero desde, lamentablemente, sacerdotes, obispos y todos que ya no creen en el demonio. Son pocos los estudiosos hoy, Enrique, que creen en la posibilidad de la intromisión en la vida natural de potencias inteligentes, incorpóreas, como causa de fenómenos que pasan actualmente, ¿verdad? Pero hay una cosa, creemos en Cristo y estudiamos a Cristo, pero una cristología que ignora a Satanás o al demonio nunca jamás podrá comprender el alcance total de la redención. Es de lo que nos dice el Concilio Cuarto Lateranense. Nos dice así: el diablo, Satanás, entre comillas, y los otros demonios fueron por naturaleza creados buenos por Dios, pero se volvieron malos por su culpa. Quien suprime a Satanás, suprime también el pecado y deja de entender la obra de Cristo. Y deja de entender la obra de Cristo. Fíjate que en una ocasión le preguntaron a su santidad Pablo VI, Papa Pablo VI, ¿cuál es, Papa, o su santidad, cuál es la mayor necesidad ahorita en este tiempo de la iglesia? Y él respondió así: no le sorprenda como simplista mi respuesta, fíjate, no le sorprenda como simplista mi respuesta, pero una de las necesidades mayores es en este momento la iglesia la defensa contra el demonio. También el padre Gabriel Amorto, que hablábamos la vez pasada, un gran exorcista del Vaticano, comentando él con el Papa Juan Pablo II, le decía: ¿sabe qué, Santo Padre? Existe mucha gente que ya no cree en el demonio y pues mucho menos va a creer entonces en los exorcismos, en la liberación. Y el Papa simplemente le respondió así: aquel que no cree en el demonio simplemente no cree en el Evangelio. Aquel que no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Fíjate que esto de
no creer en el demonio o no escribir acerca de él o ponerlo nada más como algo abstracto como el mal, mucha gente lo dice por ignorancia, pero muchas otras personas lo dicen por malicia, por malicia. Hay mucha gente que se aleja de Cristo y engañan a otros para que sigan pues sus opiniones. Y es que ellos saben que la falta de fe es siempre por falta de instrucción. Tú sabes que no tengo fe, pues porque no tengo instrucción. Y cuando falta la fe, lo habíamos visto la semana pasada, esto nos lleva a la superstición. Y hay gente que quiere que caigamos en este ámbito, en este aspecto del ocultismo, superstición y todo esto, y adrede, por malicia, nos hacen pensar que no existe el demonio. Fíjate que Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, el Papa Santísimo San Juan Pablo II, además de referirse de este tema, de los demonios, del exorcismo, él participó, si sabías, en varias plegarias de liberación. Ah, no, eso sí no lo sabía. Él directamente, a gentes que estaban oprimidas, y mucha gente lo criticaba. Pero cuando criticaban al Papa Juan Pablo II, él decía, bueno, ¿qué acaso el vicario de Cristo no tiene que hacer la misma obra de su Señor? ¿O qué Cristo decía, además de venir a reparar el honor ofendido al Padre, a redimirnos, no vino también a liberarnos de la influencia del demonio? Esas eran las palabras del Papa Pablo VI, del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Estos dos papas dejaron muy claro que el problema actual de la iglesia es enfrentarse contra el demonio que está atacando a sus hijos. Ella es madre y tiene que enfrentarse. Y de esto, pues los evangelios nos dicen muchas cosas sobre el demonio. En Hechos de los Apóstoles también, la historia de la iglesia, nos habla mucho de esto. Y todo esto nos habla de la necesidad grande que hay ahorita de expulsar al demonio, ¿verdad? Los más antiguos padres de la iglesia, hablemos de ellos, como Justino, por ejemplo, e Irineo, nos exponen el pensamiento cristiano acerca del demonio con mucha claridad y el poder que tiene la iglesia de expulsarlo. Y estos han sido seguidos por padres como, por ejemplo, como Tertuliano y Orígenes. Simplemente con estos 4 padres es para que se avergüencen todos los teólogos nuevos que ya no hablan del demonio, sino como un mal abstracto, ¿verdad? Ni la necesidad de expulsarlo. En el Concilio Vaticano II se insistió sobre la constante enseñanza de la iglesia para que conociéramos al demonio. Dice así, eso fue en el Concilio Vaticano II, dice, toda la historia humana está penetrada de una tremenda lucha contra las potencias de las tinieblas, lucha iniciada en los orígenes del mundo. Durante este tiempo cada hombre ha sido puesto en estado de lucha, pues es la vida terrenal una prueba de fidelidad a Dios. Por eso los fieles deben esforzarse por mantenerse firmes contra las acechanzas del demonio y hacerle frente en el día de la prueba. Esto es una realidad. Es una realidad de que ningún católico, ningún cristiano, ningún hijo de Dios podemos escapar. Hay una lucha espiritual. Y por eso es bueno estos temas, hermano, tocar estos temas, que la gente te pregunte y tocarlos. Se empapen de... Así es. Que conozcan. Al hablar de esta lucha es necesario que se hable con mucha claridad, pero tampoco sin abusar, pero tampoco sin minimizar, sin hacerlo como si fuera poquito. Porque, por ejemplo, si hablar mucho así del mal, pues es un mal. Porque tú sabes que el demonio nunca debe estar en el centro de nuestra vida. Nuestro centro de nuestra vida, nuestra fe, es nuestro Señor Jesucristo. Pero, por ejemplo, también el no hablar nada de Él, ignorándolo, o hablar subestimándolo, también es un mal. Y es un mal peor que hablar de Él en forma doctrinal. Este mal es peor, porque necesitamos conocerlo para advertir sus peligros y dárselo a conocer a los demás. Entonces sería un mal más grande no hablar de Él, porque dejaremos de advertir sus peligros. Y mira, el demonio, Satanás, que ahorita vamos a hablar de los nombres, que es interesante porque la vez pasada me preguntaban, bueno, ¿y cuál es? Luzbel, Satanás, demonio. Vamos a hablar nada más para que sepan que sí existe, que tienen nombres, que son personas y que los hay, que son reales. Que no es el mal en el mundo, una cosa abstracta, sino que son personas. Bueno, el demonio es un enemigo real, y tan real que nos dice San Pedro, vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso hay que estar atentos a lo que nos dice la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura de este demonio, de este mal? Bueno, la Sagrada Escritura nos habla de 2 reinos. Siempre nos habla de 2 reinos. El reino de Dios y el reino del demonio. Nos habla de los hijos de Dios y nos habla de los hijos del diablo. Nos habla del poder de Dios y del poder de las tinieblas. De los dos, bueno. Aunque hay algo muy importante aquí. Este segundo poder, el poder de las tinieblas, no es como el primero, como el poder de Dios. ¿Por qué?
Porque el principado de los demonios está formado por criaturas finitas, mientras el reino de Dios tiene como rey al infinito, al omnipotente y al eterno, al que nunca ha sido creado por nadie y del cual todos los demás seres toman su existencia. Por eso no puede ser el mismo poder el del mal que el de Dios, ¿verdad? No hay dos principios del mismo tamaño. Si no caeríamos en algo que se llama maniqueísmo, pensar que hay un principio bueno y un principio mal del mismo tamaño. No, eso es un error. Dios es el único y eterno principio al que todo está sometido, todo. Incluso el demonio, las potencias del mal están sometidas a Dios. Pero fíjate que aún así Dios mismo no minimiza el poder de esas criaturas. ¿Por qué crees que Dios no minimiza el poder de Satanás o de los demonios? Pues porque les dio libre albedrío, ¿no? Porque Él les dio el poder, para empezar. Aparte. Él sabe qué atributos y qué poder tan grande les dio cuando eran buenos. Y el que no reniega a sus criaturas, una vez que se fueron al mal y que se volvieron adversarios, no les quita ese poder. Y para ver si pueden agarrar más fieles seguidores. Pero Dios sí sabe qué poder tienen. Entonces Dios mismo no minimiza el poder, nosotros lo minimizamos. Los teólogos lo minimizan y mucha gente minimiza el poder. Dios no lo minimiza. Fue un poder salidoso, amor, que nunca les quitó. Él sabe que los ángeles caídos, este poder que Él les dio actualmente lo están usando, está muy activo y está contra el mundo entero, contra los hombres. Y por eso Él mismo nos advierte en su palabra. No le quita el poder, pero sí nos advierte, ¿verdad? Fíjate que, por lo general, todos hoy vivimos medio distraídos. Tenemos muchas ocupaciones, muchas cosas, y a veces pues, no logramos percibir esta lucha que es real entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero debemos saber una cosa. Está el reino del bien y el reino del mal. No hay un tercer reino intermedio. No hay un terreno estático donde no haya bien y no haya mal. Hay dos nada más. El reino del bien o el reino del mal. El bando del bien o el bando del mal. Entonces, tenemos que saber, ¿estás en uno o estás en otro? ¿Eres bueno o eres malo? No puedes estar en un tercer reino medias que no existe. Siempre está el poder de las tinieblas, el poder de Dios, está el reino del mal, el reino del bien, el principado del mal, el reino del bien. Están los hijos de Dios, los hijos del demonio. O estás con uno o estás con otro. Nuestro Señor lo decía. Quien no recoge conmigo desparrama y quien no está conmigo está contra mí. ¿Verdad? Bueno, nosotros hemos visto en la Sagrada Escritura, desde la semana pasada lo estamos analizando, cómo el demonio demuestra su poder a veces con posesiones. Y por eso también vemos que Jesús, nuestro Señor, expulsaba demonios. Lo vemos en los evangelios. Y es que debemos saber que Dios, al mandar a su Hijo al mundo, una de las intenciones de Dios Padre fue poner fin al reino de Satanás sobre los hombres. Y eso quedó manifiesto con los hechos que hacía nuestro Señor. Nos dice incluso la Sagrada Escritura, para que vean que todo es basado en la Sagrada Escritura, no son los pensamientos de Vicente, nos dice así. En Juan, dice, quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces sí, vino a restituir el honor ofendido de su Padre, a redimirnos, pero también a deshacer las obras del diablo. El poder que el demonio tiene sobre sus criaturas, sobre sus hijos. ¿Me querías preguntar algo? No. Ok, no te vi así como que diga. No, estaba escuchando detenidamente. Adelante. Bueno, tan es así que Él vino a liberar al hombre de la esclavitud de Satanás e instaurar el reino de Dios, que nos dice en la Sagrada Escritura el mismo. Si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es señal que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, expulsaba a los demonios para instaurar su reino. Y eso lo hizo siempre. Acuérdate palabras de nuestro Señor en la Escritura, como aquella que dijo, vayan a decirle ese zorro, cuando los discípulos de Juan le dicen que Herodes lo anda buscando para matarlo y estar en contra de él. Él le contesta, nuestro Señor Jesucristo, en su propia boca, en palabras de él, dice, vayan a decirle ese zorro, hoy y mañana expulso demonios, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término, ¿verdad? O sea, a su partida hacia el Padre. Bueno, pues entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida, que se llama la parucía, el demonio va a querer atraer mientras en ese tiempo a las más almas que pueda hacia él. Es una lucha que él lleva a cabo por desesperación. El demonio tiene esta lucha por desesperación porque nos dice la Sagrada Escritura que él sabe que le queda poco tiempo. Esto lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, que nos dice así. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y es palabra de Dios.
Por eso entonces, una de las misiones principales que nuestro Señor Jesucristo da a los apóstoles es expulsar demonios. Los apóstoles, que ahora son los obispos, y los presbíteros, que los obispos eligen como presbíteros, que son los sacerdotes, pues tienen la misma función. Todavía actualmente, expulsar demonios. Dice la Sagrada Escritura que dice así nuestro Señor en San Mateo. Ir proclamando que el reino de los cielos está cerca. La orden que les da. Proclamar que el reino de Dios está cerca. Curen enfermos. Resuciten muertos. Purifiquen leprosos. Expulsen demonios. Es una orden de nuestro Señor. Y dice así. Gratis lo recibieron. Denlo gratis. Y es palabra de Dios. Por eso me refiero que es actual todavía. Lo que les pedían los obispos, sacerdotes de aquel tiempo, a los pastores, se lo está diciendo los mismos de ahora. Curen esto y esto, pero expulsen demonios. En Marcos nos dice, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. En Lucas nos dice, convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar todas las enfermedades. ¿Te fijas cuántas veces les dio poder, autoridad y los envió a expulsar demonios para que sus hijos estén libres de esa opresión, de ese poder que él mismo, Dios, le da a Luzbel cuando era una criatura, un ángel creado por Dios, y a todos los ángeles buenos y bellos? Una vez que caen no se los quita, pero nos advierte y nos da el antídoto. Jesús da el poder a los apóstoles de expulsar demonios, pero después se extiende ese poder a los 72. ¿Te acuerdas que sean los 72 discípulos que lo vimos hace 3 semanas en el Evangelio? Y vinieron contentos, le decían, Señor, hasta los demonios en tu nombre se nos someten. Pues no estén contentos por eso, sino porque su nombre está escrito en el reino de los cielos. Bueno, y por último, Dios le da ese mismo poder a todo aquel que crea en él, porque esto es una guerra, es una lucha espiritual, es existente, es real. No es un mal contra se lucha, son seres, son personas. Y ahorita vamos a ver por qué son personas, por eso los nombres. Bueno, aunque lo dijimos el video pasado, el que permite que a veces el demonio haga vejaciones con la gente diabólicas, que los enferme, que los moleste o los lastime, es Dios. Pero por eso mismo él también nos ha dotado a la iglesia, a nuestra Santa y Madre Iglesia, le ha dotado de poderes sacramentales, como la oración de liberación, como el exorcismo. ¿Sí me explico? Para rescatar a las personas del influjo del demonio. Y dices, bueno, entonces primero les da el poder a los ángeles buenos. Se hacen malos, no se los quita. Pero luego permite que nos lastimen. Pero luego pone el remedio. Bueno, sí. Estamos en un proceso de llegar allá. ¿Dios permite las enfermedades? Sí. Si no las permitieran, no existieran. Pero también nos da la medicina o la ciencia médica. También. Ok. Entonces igualmente permite que el demonio siga desplegando su poder para ver quién se carga quemando, pero también permite el antídoto, que son los sacramentales en la iglesia. Pero el antídoto más grande y más permanente que nos ha dado se llama la Santísima Virgen María. Por aquella enemistad en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y ésta te aplastará la cabeza, mientras tú en vano atacas su calcañar. Enemistad irreconciliable entre la Virgen Santísima y el demonio. Maternidad preciosa que nos da a todos los hijos de Dios en María, para que confiemos en ella. Un antídoto tremendo contra el demonio María, el Santo Rosario. Ella siempre va a ser la que va a acabar con las acechanzas, las astucias y las argucias con las que el Satanás quiere perder a los hijos si nos encomendamos a ella, ¿verdad? Por eso es por lo que hablamos que la teología actual del mundo nuevo de hoy tendría que pensar más en los poseídos, en los oprimidos, pensar que son personas que son infelices, son personas a favor de los cuales la ciencia médica no puede nada, una pequeña enfermedad, ni una grave, ni incluso mortal, a veces la ciencia no puede nada. Pero este alivio lo encuentran en los ministros de la Santa Iglesia Católica. Tienen que pensar más en eso los teólogos. Tienen que pensar en los hijos de Dios. Además que, como vemos la semana pasada, una víctima de un demonio se ve siempre perseguida por una continua sucesión de desgracias, ¿verdad? No se niega que la ciencia haya crecido en los últimos años muchísimo, qué bueno, pero va en contra de la realidad, ilusionarse, pensando que la ciencia puede explicarlo todo y curarlo todo. Eso lo vimos la semana pasada, lo que los pagan son los pobres poseídos, que hasta llegan a dar a manicomios, y era por una vejación de un demonio, no por una enfermedad. San Pedro nos advierte de una lucha real. Él nos dice así, palabra de Dios, la voy a leer, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que rondan los aires. Fíjate que nos había dicho, igual San Pedro, cómo nos lo presenta como un león rugiente.
Sí. ¿Y el león qué es entre la especie animal? Pues es el rey. El rey, el más fuerte de los leones. O sea, nos lo presenta como poderoso. No nos dice anda como un gatito, ¿eh? Como un pajarito, como un periquito, buscando ver a quién picar, como un león rugiente. O sea, que es bravo, está fuerte, hay poder ahí, ¿verdad? Bueno, como dije, no debe importarnos tanto el enemigo, pero tampoco debemos subestimarlo. Debemos tener la certeza de que Cristo ya lo venció y unidos con Él, también nosotros lo venceremos. Pero esto no nos debe de quitar de estar alerta. Hoy trataba el Evangelio, estén alertas, vigilantes, no saben a qué horas vendrá su Señor. Si aquella persona que sabe a qué horas vendría el ladrón, por no saber a qué horas viene el ladrón, se queda dormido, el ladrón llega y se roba toda su casa. Hay que estar alertas. Despiertos, como Despiertos, dice el padre, abusados. El demonio, por ser un espíritu, pues nadie lo ha visto. ¿Sí me explico? Nadie lo ha visto. Pero a través de la luz de la escritura, de la revelación, podemos entrar en ese mundo misterioso y descubrir esta realidad. Y es que el demonio también es un misterio, como nos dice San Pablo. No lo digo yo, lo dice en la carta de Tesalonicenses, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está actuando. O sea, el demonio ya está actuando en el mundo, misterio. Nunca debemos minimizar jamás que en este misterio existe un poder. Nos dice San Juan también, lo que decías tú la vez pasada, que el mundo entero yace en poder del maligno. Bueno, hablando del mundo del pecado, no en Puerto Vallarta, en las Islas Canarias, no el mundo como planeta, sino en el mundo del pecado, que a veces entonces todo el mundo es el no. En el mundo del pecado, lo que nos invita a pecar, pues aquí el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Jesús nos revela el poder de él diciéndonos, fíjate cómo nos revela que sí hay un poder en Satanás, el propio Cristo. Dice, estando yo, cuando lo fueron a apresar, dice así, estando yo todos los días en el templo con ustedes, no me pusieron las manos encima, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Está hablando nuestro Señor directamente de un poder. Ese poder que se levantó contra él, buenas tardes Liz, por permisión del Padre, para que se consumara la redención. ¿Verdad? Aunque lo que no sería el demonio, por esta utilización de ese poder, queriendo hacer que apresar a nuestro Señor y todo, y manipuló con ese poder a mucha gente, no sabía que con esto él mismo participaba en que se hiciera posible la redención del hombre y del universo. O sea, él pensando que dañaba a nuestro Señor, terminó colaborando para la obra de la redención. ¿Verdad? Bueno, en Hechos de los Apóstoles nos habla de ese poder también, que es muy importante. Esto es lo principal, hablar de un poder que no está más allá del poder de Dios, sino que está sujeto al poder de Dios, pero que existe. Dice en Hechos, cuando San Pablo se cae del caballo y recapacita, dice así, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, pues me ha parecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto, como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos, oigan, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Palabra de Dios. Vuelve a hablarnos el libro de los Hechos de un poder, San Pablo nos lo dice. Bueno, ahora hay algo importante, como decía, deberíamos saber que este poder del demonio está sujeto siempre a Dios, así Dios lo permite. Y hay una palabra en la Escritura que nos lo puede manifestar también cómo está sujeto. Le dice nuestro Señor a Simón en la última cena, a San Pedro, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribarte como trigo, de masticarte, de molerte, de acabarte como trigo. Dice nuestro Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y es palabra de Dios. O sea, el demonio solicitaba el poder a Dios de echarse el poder de San Pedro, de acabar con su fe, de hacerlo pedazos. Entonces el poder siempre está sujeto a la permisión de Dios. Nuestro Señor en la Escritura nos deja muy claro que los demonios no son personajes mitológicos, sino son personajes reales. Él no se encuentra en el desierto con un personaje mítico, sino con uno real, y por eso le dice, aléjate de mí, Satanás, y con palabra de Dios lo vence. Le habla por un hombre, una persona. Debemos entender que el diablo o los demonios de quien habla la Sagrada Escritura son reales, son personas. Como se define en filosofía una persona, el ser que actúa dotado de inteligencia y voluntad y que tiene un nombre, una persona. No son símbolos, no son representaciones del mal, como algunos teólogos lamentablemente dicen. Y por eso, cuando el exorcista, lo hemos visto, bueno, aquellos que hemos presenciado oraciones de liberación, lo primero que hace una oración de liberación el exorcista es pedirle nombre al demonio. Dame tu nombre, ¿cómo te llamas? Y eso mismo hizo nuestro Señor. ¿Cómo te llamas? Y le dijeron en una ocasión, somos legión porque somos muchos.
pero lo que hace primero el exorcista es pedirle su nombre para que él, como persona, no se sienta... Es como las grandes masas, cuando hay un mitin o político, empiezan a aventar bombas molotov, entre todos y con máscaras, y mientras no saben quién es el que lo está haciendo, no hay bronca, pero una vez que saben, ahí está Vicente González haciéndolo, caray, ya cambias. Porque ya saben que eres una persona y saben quién eres. Igual los demonios se comportan. Cuando están entre bola, pues no hay bronca. Pero cuando ya es directo a ti, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Como le pregunta el exorcista. O le pregunta a nuestro Señor, ya va directo contra él. ¿Sabes qué? A ti fulano lo manda el Señor a la ajena. O a ti fulano te manda el exorcista a la ajena, no una bola de demonios. Por eso les preguntan. Por eso les digo, son personas con un nombre. ¿Verdad? Vamos a ver rápidamente, que no es lo más importante, pero para que vean que existen como personas, ¿cuáles son? Lo que me preguntaba la semana pasada, lo que quiere saber Liz, mi hermana y mi hermano Enrique, ¿cuáles son los nombres de los demonios? Ok. Va a ir Liz a misa. Pásale, Liz, puedes pasar. Ok. Si nos permites 10 minutos, o permítame tantito, me quieren mover el carro. Déjame, les doy las llaves, no permiten. ¿Quién lo puede mover tú, Mari? Ten. Es que nos agarraste a medio video, Liz. Sí. Adelante. Ten. Ok. Bueno, ¿cuáles son los nombres de los videos? De los videos, y nomás ya me agarró, es que me sacó una mi hermana que Lourdes dice: a mí están los carros estorbando, ahorita mi cuñado nos va a hacer el favor de moverlo. Bueno, ¿cuáles son los nombres de los demonios? Perdón. Uno, Satán o Satanás. Este es el más poderoso de los demonios. ¿Qué se revelaron? Puede ser Satán o Satanás. En el Antiguo Testamento significaba atacar, acusar, ser adversario, resistir. O Satán en particular significa adversario, enemigo o opositor. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento 13 veces y 34 veces en el Nuevo Testamento con este nombre. Diablo, porque me decías si es lo mismo diablo, está no. Diablo es como se llama en el Nuevo Testamento a Satán, a él, como cuando se habla en particular. Diablo viene del verbo griego diabalin, que significa atacar, acusar, calumniar, separar, desunir, poner a través un obstáculo, un adversario que se pone en medio. La gente usa la palabra diablo o demonio, la mayoría sí lo usamos como sinónimos, pero no, la Biblia siempre usa la palabra diablo en singular cuando se refiere a Satanás, al que decíamos que es el más poderoso de todos los demonios. Alrededor de Satanás, que encabeza este principado de demonios, están un montón de demonios, espíritus malignos, o sea, él es el jefe, y como en toda mafia, en todo, alrededor del jefe de Satanás se encuentran un montón de espíritus malignos. Demonio, demonio viene del griego daimon, que significa genio, incitador o inspirador. En el Nuevo Testamento siempre es usado para designar seres espirituales malignos. Aparece en el Antiguo Testamento 17 veces en singular y una vez en plural. Y en el Nuevo Testamento 7 veces en plural y 69 en singular. En el Nuevo Testamento, cuando se habla en singular, se refiere a Satanás. Tanto demonio como diablo, cuando se habla en singular, se refiere directamente a Satanás. Cuando es demonios o diablos, a espíritus malignos que andan alrededor de Satanás, él como jefe. ¿Queda claro eso? Sí. También lo encontramos en la Sagrada Escritura con el nombre, con el significado de engañoso, calumniador, acusador, enemigo, tentador, maligno, asesino desde el principio, padre de la mentira, príncipe de este mundo, serpiente. Como engañoso y calumniador lo encontramos 6 veces en el Antiguo Testamento y 36 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es presentado también como antagonista de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo lo llega a llamar príncipe de este mundo. San Pablo lo llama en la Escritura, sí, dime. Lo que te decía la otra vez, Adelante. no sé, tengo yo la idea o no sé. Cristo lo mandó aquí a esta tierra para que nos pudiera, a ver si nos podía jalar hacia Él. No. Él está aquí en este mundo, ¿no? Está aquí, y no nomás él, sino todos los espíritus malignos. ¿Qué te parece si esa la dejamos para el final? Ok. Nos vamos con esta y varias, las que tengas. Pero recuérdame, esa es muy interesante y la platicamos al final para no salirnos del contexto que estamos, sobre todo primero los nombres para saber que son personas. Muy bien. San Pablo lo llama en la Sagrada Escritura con minúscula y entre comillas como Dios de este mundo. O sea, porque el único Dios con mayúscula y si no está entre comillas es Dios. Y lo pone San Pablo como Dios con minúscula y entre comillas diciendo Dios de este mundo. También se conoce como el enemigo en la parábola de la cizaña, también con el nombre de tentador y como maligno. 5 veces aparece así en la primera carta de San Juan. Belcebú es otro demonio. Este nombre proviene de Baal Zelbú, que significa señor de las moscas. Y aparece en Segunda de Reyes 1:2, en Lilith, y también como Lilith aparece en Isaías 34:14. Otro nombre, Asmodeo, en Tobías
Este viene del persa Aesma, Daeva, que significa espíritu de cólera. Asmodeo fue el que mató ahí en Tobías a los 7 primeros esposos de Sara, ¿verdad? Otro nombre es Belial o Beliar, de la raíz Baal, que significa Señor. Aparece en 2 Corintios 6:15. Apolión, otro nombre, otro demonio, significa destructor. Y este aparece en Apocalipsis 9:11. Se dice de él que su nombre en hebreo es Abadón, que significa perdición, destrucción. Y está Lucifer, que me decía que si Lucifer es Satanás es el mismo, quiero saber que no. Lucifer es un nombre extra bíblico que significa estrella de la mañana. Y también significa el que lleva la luz. El nombre que le puso Dios a este ángel nos indica la belleza de este ángel, el ángel más perfecto, el sello perfección Luzbel. El nombre le viene de que fue un ángel especialmente privilegiado por Dios en su naturaleza como ángel en los cielos, antes de revelarse y de formarse el mismo. La inmensa mayoría de los textos usa el nombre de Lucifer como sinónimo del diablo. Sin embargo, el padre Gabriel Amort considera que es el nombre propio del demonio, segundo en importancia de Satanás. Está primero Satanás y luego Lucifer en importancia. Lucifer es alguien distinto a Satanás, son personas, por eso decía. También está el nombre de Bul, o sea, príncipe de Baal o príncipe de los demonios, que aparece 6 veces en los evangelios con este nombre. Bueno, todos estos nombres aparecen en singular y siempre en un contexto de ruina material o espiritual o para dañar al hombre, siempre en ese contexto, ¿verdad? Los demonios aparecen siempre como seres o criaturas inteligentes al servicio de Satanás, o sea que es el jefe, que busca hacer el mal a los hombres, ¿verdad? A veces también se les da, como decíamos la semana pasada, un nombre para personificar la acción o el mal que realizan. Hay, por ejemplo, espíritus que se llaman celos, espíritus que se llaman rencor, espíritus que se llaman odio, espíritus... Y eso es nada más para personificar el mal que realizan en este mundo, ¿verdad? Bueno, hay espíritus incluso sordomudos. De eso nos habla la escritura, de un espíritu sordomudo. Espíritus de enfermedades. En San Lucas nos habla de un espíritu con el que Satanás había hecho durante 18 meses padecer a una mujer encorvamiento, a la mujer encorvada, ¿verdad? Bueno, observamos también en la Sagrada Escritura, ya no vamos a hablar de los demonios, sino lo que él puede hacer, que es lo importante. Observamos cómo el enemigo puede hacernos pensar como él o hablar a través de nosotros, él mismo. ¿Te acuerdas de San Pedro? Que le dijo, Señor, esto que a ti no te pase, ¿cómo es posible que a ti te vayan a crucificar, que a ti esto? Y voltea a nuestro Señor y dice, aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. ¿Qué le está diciendo? Bueno, Satanás no se está refiriendo a San Pedro, no le está diciendo que él mismo sea un demonio, pero o lo hizo pensar el demonio como él, o el demonio habló a través de él. Entonces muchas veces hay que tener cuidado porque habla a través de personas, de seres queridos, de amigos de nosotros, o los hace pensar como él y no son ellos, sino que es Satanás, el demonio, el diablo, quien está detrás de ellos, ¿verdad? El demonio es muy sutil, es algo muy importante, muy sutil. En un parpadeo ya estamos haciendo prácticas de repente de estar viendo las cosas de Dios. ¿Le cerramos un poquito? ¿No? Sí. Déjame cerrarle un poquito, porque si hay un poquito de ruido afuera y más ahora que se está hablando de este tema. Más hoy que se está hablando de este tema, tenlo por seguro que va a haber muchos ruidos y muchas distracciones. Sí, va a haber muchísimas, pero eso siempre pasa. Hay que seguir, hay que continuar. Nunca hay que rajarse. El demonio es muy sutil y en un parpadeo de repente nos pone a hacer prácticas esotéricas, estar con Dios, ocultistas, hablando idiomas que ya no son ¿cómo se llama? Cristianos, como de repente andamos hablando ya de energías, de reencarnación, de energías universales, de madre tierra, de un avatar, de iniciados, de canalizaciones, palabras totalmente esotéricas. En un descuido nos hace hablar así, porque es muy sutil. El demonio, lo más importante que aquí nos interesa en este tema es que sepamos que es un gran imitador, embaucador, imitador. Él imita la sabiduría, que a la vez pues no es sabiduría real y termina en un sofisma, en una mentira. Toma la teología y la convierte en una doctrina extraña para nosotros y ajena totalmente a nuestra fe que no entendemos. Confunde a las personas, toma por ejemplo la filosofía y la lleva a doctrinas que conducen a callejones sin salida y a negaciones de verdades de fe, que les ha pasado también a grandes teólogos, ¿verdad? Él puede imitar muchas cosas, puede imitar el conocimiento, puede imitar los milagros, como te decía hace rato, acuérdate de con Moisés cuando avienta la vara Aarón y se convierte en serpiente, y él también puede imitar eso, puede imitar milagros, puede imitar prodigios, puede imitar carismas, que solamente los da el Espíritu Santo, pero él, de gente que ya está hablando en lenguas raras, pero es el demonio, que es un imitador nada más, y sobre todo en el espiritismo hace esto. Puede imitar curaciones, puede hacer como que te cura, como que te sana, puede imitar
sabiduría, puede imitar muchas cosas. Es experto en tomar cosas, manipularlas, falsificarlas y ponerlas al mercado para engañar a todos, porque él tiene tienditas para todos los gustos. Para el que no le gusta la Ouija tiene el Reiki, para el que no le gusta el Reiki tiene el Feng Shui, para el que no le gusta el Feng Shui tiene la homeopatía, para el que no le gusta la homeopatía tiene el yoga. O sea, él tiene para todos los gustos. Imita la verdadera espiritualidad, siempre con falsas y nuevas espiritualidades que no son reales. Por eso la gente anda necesitada, avanzada de espiritualidad y va y cae en trampas de él porque él imita una espiritualidad. Por ejemplo, en estos tiempos la imita con algo que se llama, muy conocido, que les va a sonar por ahí, que mucha gente, autoestima, autoconocimiento, autosanación, donde la máxima de todo esto es aprende a vivir, ¿sabes qué? Con tus errores y pecados. Es lo que te dicen al final de cuentas. Entonces, una falsa espiritualidad. Cada persona debe aprender a convivir con sus demonios interiores, te dicen. No expulsarlos, no traer el reino de Cristo, sino aprender a convivir, conocerte y convivir. Conócete a ti mismo, autoconocimiento. Aquí no se trata de que proclame la gente la grandeza de Dios. Aquí lo que interesa es que la persona sea funcional en la sociedad. ¿Sí me explico? Dicen, la realidad de la fe es imposible de demostrar. Esto te dicen ellos. La fe así como tal no se puede demostrar. Por eso no importa tanto si Cristo existió, si no existió, si te redimió, si es Dios, si es un profeta, si es un avatar. Aquí no importa eso, porque no se puede mostrar. Lo que importa es el impacto que ese conocimiento causa en ti, para que seas bueno. Eso es lo que importa. Lo que importa es que tú creas en eso. Y si eso te hace bueno, pues eso es lo importante. Lo que importa es que funciones en la sociedad, que no te dañes tú material ni emocionalmente, ni dañes a otro. Eso es lo importante de estas doctrinas espiritualidades. No es Cristo si te redimió, si es Dios al que le des honra, gloria, poder, honor a nuestro Señor Jesucristo. No importa nada de eso. Lo que importa es que si él cree en un Cristo, creer en un Buda, una Santa Muerte, te lleva a ser bueno. Eso es lo importante para estas falsas doctrinas espirituales que son nada más imitaciones del demonio, ¿verdad? Aquí lo importante es que funciones ¿en dónde? En tu vida, con tu pareja, en la sociedad. Pues que la iglesia funcione, pues que siga funcionando. Si es verdad o no, pues no importa. Si el rico te quita de una verdad, de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la verdad objetiva no importa, solo importa lo subjetivo. Pero entonces, si no existe una verdad objetiva, tampoco existe un bien objetivo, la santidad del cielo. ¿Me explico? Si no es importante si Cristo existió, pues menos importante va a ser si el demonio existe. Y la cosa es que te portes bien. Según estas falsas espiritualidades, siempre que ven esto, una falsa espiritualidad, ojo, foco rojo, foco rojo. Cuando no importe nada de esto, que lo que importa nada más es que te comportes bien en un nivel horizontal humano, ojo, ojo, va contra nuestra doctrina católica, contra nuestra Santa Iglesia y contra nuestro Señor, ¿verdad? En estas espiritualidades modernas a las que nos invitan no existe ni una sola vez. No se ve, ni se lee, ni se escucha el valor redentor de la sangre de Cristo. No se ve, no importa. No importa su divinidad, no importa el amor de Dios, no importa la vida nueva en Cristo, los sacramentos, no importa nada. Esas nuevas espiritualidades solo son, así la vamos a poner, estas nuevas espiritualidades donde no importa Dios si existe, sino lo que importa es que te portes bien, son simplemente nueva era o New Age empacada al vacío para nuestro consumo en Occidente. Hay prácticas orientales que no importa si en qué Dios crees, si existe, si no, si la redención, si los sacramentos, nada de eso importa. Lo que importa es que bueno, no te dañes y no dañes a nadie. Esta es la falsa espiritualidad que el demonio nos propone porque es un imitador de la verdadera espiritualidad. Cuando veas eso, foco rojo. Es nada más en la nueva era, empacada al vacío, para que la consumamos acá en Occidente. Es nueva era oriental. Mucho cuidado. Pecado grave. Atenta contra el primero. Lo que sí nunca va a poder imitar el demonio. ¿Dónde podemos agarrar un camino seguro? Bueno, si imita todo, si nos pone 20 tiendas diferentes, ¿dónde podemos saber que no está? ¿En qué espiritualidad no? Bueno, ahí te va algo que él jamás podrá imitar. Y es la verdad, el arrepentimiento y la confianza en Dios. Él nunca te va a imitar esto. Y nunca te va a invitar a una práctica donde te estén invitando a la verdad, al arrepentimiento y a la confianza. Por lo cual son el camino seguro, un camino garantizado. Una persona que se examina con verdad, porque el Espíritu Santo dice, vendrá el Espíritu Santo, les enviará el Espíritu Santo y él les recordará todo lo referente a mí y al pecado. Entonces estará el Espíritu actuando en él, el Espíritu de Dios, ahí sí. Cuando una persona se examina con verdad, sin exageración, y tiene un real arrepentimiento y cree que Dios es más grande que su pecado, paso bueno, camino seguro para la santidad espiritual buena. Todo lo que no te marque esto es trampa del demonio. Esto no lo puede imitar Satanás. ¿Y por qué no lo puede imitar? Bueno,
porque es el camino que nos lleva a Dios. Y si lo imitara, pues tendría llevándonos a todos a Dios. Por eso no lo puede imitar, va contra él. ¿Cómo podemos vivir estos 3 pasos en una espiritualidad real de Dios y saber que es un camino seguro? Bueno, ¿cómo podemos llegar a la verdad? Primero, examinándonos, sin vivir superficialmente, porque por lo general es como yo, muy superficialmente. Y tranquilos, es como lo vivimos, tranquilos, superficial, y pues ahí en nuestro pecado, a gusto, sin vivir así. Pero también hay que examinarnos sin miedo a ver el mal que hay en nuestras vidas, sin correr a ocultarnos como Adán. Te oí andar por el jardín, Señor, y tuve miedo. No. Enfrentarnos al pecado que habita en nosotros, como decía San Pablo. Y también sin culpar a otros, porque es lo que muchas veces, pues es por culpa de fulano. Yo, porque mi vieja me lo hizo, entonces yo también tuve que hacerlo, sin culpar a otros. Sin disculpar nunca nuestros pecados diciendo, pues todo el mundo lo hace. Buscar esa verdad, llegar a esa verdad profunda, es un camino seguro de espiritualidad. 2, debemos llegar a un arrepentimiento, no exagerado, no escrupuloso, no de titiritar de miedo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Un arrepentimiento no exagerado. Saber que hemos ofendido a nuestro amor, a aquel que nos ama, que eternamente nos ha amado, con tranquilidad y con paz. Como cuando ofendes a tu novio, a tu esposa, con tranquilidad y paz, y pedirle perdón. Y llegar a la confianza, que esto es muy importante, que esto nunca nos va a llevar ninguna de estas esoterismos a practicar, llámese pensamiento positivo, llámese de Silva, pensamiento de Silva, tantas cosas que hay, es que hay tantas cosas que ya me instabolas, hay 1000 cosas esotéricas, pero ninguna de estas nos va a hablar de esto, de que nos investiguemos en verdad. Si explico en verdad y con la ayuda de Dios, nuestro pecado, que lo veamos sin miedo, que nos arrepintamos, que pidamos perdón y que tengamos confianza en Dios. Bueno, debemos llegar a la confianza en Dios sin caer en desesperación, jamás, sin sentirnos fracasados, derrotados. Debemos llegar hasta el punto, como decía en el Salmo David: Dios mío, pecador me concibió mi madre, así nací, soy porquería, soy basura, pues ¿qué esperabas de mí? Si me explico, sin desesperación, pues Señor, pues tú es lo que soy, tú me conoces más que yo. Pero ¿sabes qué, Señor? Con la confianza de que un corazón contrito, tú nunca lo expresas. Sabiendo eso. Y les hablo de esto porque lo que les voy a leer a continuación, palabra de Dios, es fuerte. Porque este camino es seguro, porque si no nos puede pasar como le pasó a Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Dice la Escritura: apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Hizo lo que tenía que hacer y luego, esto ya no lo dice la Escritura, pero sí es un resumen, desesperado se ahorcó. Pecó contra el Señor y desesperado se ahorcó, porque no seguía este camino de espiritualidad verdadera, que es llegar a la verdad, un arrepentimiento, pero con la confianza en Dios. Nosotros sabemos que la más grande arma del demonio es la desesperación y la salvación. Por ejemplo, ¿pecó San Pedro contra nuestro Señor? Sí. 3 veces. Sí, 3 veces. ¿Cuál pecado fue más grave? El de Judas de entregarlo, el de San Pedro de negarlo 3 veces. Igual. Judas, ¿no? No, el más grave fue el de San Pedro. Porque no con Pero palabras feas. él le Mira. dijo, tú me vas a negar 3 veces. Primero, porque había una advertencia. Mira qué bueno que estás empapado. Primero, porque había una advertencia. Con Judas no la había una advertencia. Segundo, el pecado mayor de San Pedro fue mayor porque cometer una falta, la primera falta en la que lo negó, cuando tú caes, pues habla de fragilidad. Segunda falta, lo volvió a negar, pues ya no habla de fragilidad, habla ya de descuido. Tercera falta, habla de malicia. Y además lo negó con imprecación judía, que eran muy mal, es hijo de no lo conozco. Y juramento, y el juramento era en el nombre de Dios, y jurando en el nombre de Dios propio, del Padre. A este desgraciado, no lo conozco, ya por malicia. No fue el mismo, fue más grave el de Pedro. Y a pesar de que los maestros de espiritualidad dicen que el mayor pecado es el odio contra Dios, que pudiera ser el de San Pedro, hay uno más grande. Desconfiar de la misericordia. Lamentablemente lo que le pasó a este muchacho, aunque su pecado no era tan grave, pero a este muchacho, o sea, Judas, no sé cuántos años tenía, un chavo, muchacho, joven. Yo veo jóvenes todos desde que tengo 50 años. Bueno, hay un pecado más devastador y esta es la desesperación, desconfiar en la misericordia de Dios. Por eso digo, necesitamos buscar y seguir este camino. Un humilde nunca jamás se desalienta. Un humilde comete la falta y, ay Señor, pues veme. ¿Qué esperabas de mí? Que fuera acá muchacho. Pues veme, no soy nada, soy basura, soy polvo. Pero un soberbio cae en la desesperación. Porque él se siente, yo no tengo por qué pecar y cómo fue que yo caí todo. Porque su confianza no la tiene puesta en Dios, sino en él. El humilde la tiene puesta en Dios, Señor, pues voy a volver a caer, me voy a volver a levantar. Como decía un padre ahora, ¿qué es peor? Digo, sí, decía, ¿qué es peor? Nunca ensuciarte
o ensuciarte y 1000 veces y bañarte 1000 veces. Nunca ensuciarte. Nunca ensuciarte es peor, porque pues no te bañas jamás. Pero tú pecas y caes y te levantas y pecas y caes y te levantas y piensas, pero vas caminando, es la vida del santo. ¿Sí me explico? Somos pecadores, entonces nos conocemos. ¿Sí me explico? No somos como aquel que, Señor, yo no peco como aquel que hizo tantas, yo, no. El humilde, y entonces, en esa humildad Dios te perdona. Y en esa humildad confías en su misericordia. Entonces por eso se perdió lamentable este muchacho, como decíamos Judas, la de cuñada, y se perdió por esa desconfianza, aunque el pecado de Pedro aparentemente fue mayor. El demonio siempre quiere llevarnos, para que tengamos su astucia es llevarnos a la desesperación, a la falta de fe. Primero nos dice, peca, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, aviéntale, no hay pedo, échale, yo te apoyo. Y luego ya que pecamos, no, ¿sabes qué? Ese pecado ya no tiene perdón, y luego nos hace pensar, no, ¿para qué me confieso? Se me hace como que soy un hipócrita al ir a confesarme, pues si yo lo cometí de mal, o sea, no hay que caer en esas trampas del demonio. ¿Verdad? Él nos pone también, aparte de una vez ya que nos confesamos, la duda de haber sido perdonados. Entonces siempre, camino seguro a la santidad, caminos espirituales buenos, la verdad, arrepentimiento y confianza en Dios. ¿Verdad? Bueno, ahorita hemos hablado de varios nombres de demonios, para que así quede más claro que son personas, no porque nos importen los nombres, ni jamás a nadie tiene que andarlos mencionando por su nombre, ni buscándolo, ni poniéndole nombre, ni a su ángel guardián, ni a los ángeles demoníacos, ni a nada. Ni menos a sus hijos. Porque... No, sí, los hijos se ponen tu nombre. Porque ahorita hay ahí que bueno, Jonathan y... ok, que nombres tan feos, pero bueno, es otra cosa. Número 1, Bueno, pero más importante que conocer entonces los nombres de los demonios, saber que son personas, que son reales, que existen, cómo actúan, ¿verdad? Y las acciones que hacen. Es, por ejemplo, atacar, como lo veíamos sus sinónimos, atacar, acusar, adversario, enemigo, opositor, calumnia, separar, desunir, ponerse en medio. Aguas, cuando ven todo esto en algún familiar, ponerse en medio, desunir, separar. Hay un espíritu maligno ahí, foco rojo. O en la persona, o esta está siendo aliada del demonio. Hay algo malo ahí. Incitador, engañoso, aquel que engaña, aquel que tienta, aquel que calumnia, aquel que habla mal del otro. Asesino, mentiroso. Todo esto son focos rojos para que conozcamos cómo actúa él. Por eso son lo que significan sus nombres. El nombre en realidad no nos importa tanto, sino sus acciones. El demonio es audaz. Si el demonio fue capaz de tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿creen que no lo hará con nosotros? Bueno, pues nosotros somos una basurita, fácil. Bueno, Nos por barre, eso, nos trapea. exactamente, por eso digo, quien lo minimice comete un grave error, y por eso, más que minimizarlo, hay que observarlo. ¿Qué pasa en los equipos de fútbol? A mí no me gusta el fútbol, digo, no que se me haga malo, no lo veo, no soy aficionado. Porque mi papá no lo era, a mi papá le gustaba más ver el box, y pues me gusta más ver el box o ver documentales, y me gusta ver documentales. Bueno, pero ¿qué hacen los futbolistas? Bueno, observan, primero entrenan mucho, acá corren y hacen cosas y no sé, yo no sé qué tanto ganan ahí, pero entrenan todos los días. Pero una vez que entrenaron, observan al enemigo, al adversario, les ponen pantallas grandes de televisión y ven cómo juegan fútbol. ¿Qué hacen? ¿Se explicó? Lo estudian. Bueno, nosotros entrenamos con la oración, con el sacrificio, con la vida sacramental, con las buenas obras, con el amor y la confianza en Dios. Estamos entrenando. Pidiéndole que nos aumente la fe, estamos entrenando. Pero tenemos que observar también al enemigo. Por eso que es raro que los teólogos todos no nos pongan y nos den conocimiento de estas cosas, que es importante saber cómo actúa, si no, ¿cómo lo vamos a vencer? Hay que entrenar entonces con una vida sacramental y de gracia y observar por medio de la Sagrada Escritura y por medio de las personas que están empapadas en esto, que nos hablen de las advertencias del demonio. Miren, el Papa, les dije el Papa Juan Pablo II, que hablaba de esto, el Papa Pablo VI, bueno, no me acuerdo exactamente, también de esta situación, pero ahora actualmente el Papa Francisco, aquí dice, aquí tengo una anotación, el Papa Francisco finalizó este miércoles 15 de mayo su catequesis sobre el Padre Nuestro, reflexionando sobre la última petición, líbranos del mal, porque así decimos, pero esta petición es líbranos del maligno. Bueno, dice, con esta expresión, dice el Papa, el que Francisco, ahora en el 2019, 15 de mayo, el que reza no solo pide no ser abandonado en el momento de la tentación, sino que también suplica ser liberado del mal. Explicó, en este sentido recordó que el verbo griego original es más fuerte, evoca la presencia del maligno, que intenta atraparnos y mordernos, y del cual se pide a Dios que nos libre. Insistió el Papa Francisco en que el demonio no es un mito. No pensemos que sea un mito. Tal engaño nos lleva a bajar la guardia. Y así, mientras reducimos las defensas, él aprovecha para destruir nuestra vida. Por el contrario, mantengamos la lámpara encendida y usemos las poderosas armas del Señor que nos da. La fe que se expresa en la oración, dice el Papa,
la meditación de la palabra de Dios, la reconciliación sacramental, o sea, la confesión y las obras de caridad. Bueno, pues después de observar todo esto y cómo los santos padres nos advierten, vemos que es una necesidad radical y urgente la defensa contra Satanás, que la iglesia nos lleve por ese camino. Oye, lo que me dijiste es que te recuerda que yo te dije. Te marcó que eso acá, pero échale rápido. Estamos en tierra de Ok. No. del diablo. Ahí te va. Ellos fueron expulsados del cielo y cayeron en la tierra y andan aquí rondando para molestarnos. El poder que Dios les da nunca se los quita, porque Dios no reniega a sus criaturas, pero sí nos advierte de ese poder. Ahora, el demonio a veces termina queriendo dañar al hombre, siendo a veces un santificador de personas sin querer. Como fue un colaborador para la redención, según él atacó a nuestro Señor para que lo crucificaran, lo golpearan, y lo único que hizo fue que por medio de esa crucifixión del Señor fuéramos redimidos todos. Porque Él no lo sabe todo y siempre está sujeto a la permisión de Dios para todo cuanto actúe. Pero Dios nunca lo mandó con el afán o el fin de molestarnos. No, ya está aquí y nuestro Señor aprovecha cualquier instrumento que tiene. Si me explico, y hasta un instrumento malo hace algo bueno. Una gente con un bisturí puede matar a alguien y otra con un bisturí puede quitarle un tumor y salvarlo. Y nuestro Señor utiliza siempre a todos como instrumentos para el bien, para su mayor gloria y el bien de sus hijos. ¿Qué más? Pues nada más, hermano, muy bien todo. Qué bueno que la gente que te sigue y nos sigue, que se quiten esas dudas y vamos a seguir hablando algo así de las trampitas y todo que se ven de las tienditas que pone, porque tiene tienditas por todos lados y de todo tipo. Pues un placer como siempre, hermano. Igualmente, Enrique. Saludos a todos. Saludos de empresarios. Su amigo Quique y su amigo Siguiente. Bye, bye. Nos vemos. Hasta la Bye, próxima. bye.